Muy buenas pilotos, este es mi Beta FPV Meteor 85 Pro. Es el TinyBub que más utilizo, me gusta volarlo un poco en exteriores y demás. Y como veis, bueno, pues le he puesto incluso refuerzo de carbono en la parte de abajo para no romperlo y de todo. Y va muy bien. Bueno, pues originalmente este dron venía con sistema de vídeo analógico. Ya sabéis cómo es el sistema de vídeo analógico, tiene sus pros y tiene sus contras, en lo que es calidad de vídeo no es lo mejor. Posteriormente le puse una cámara mucho más chiquitina, llevaba lo que era pues el sistema HD0. No me convenció mucho la calidad de vídeo, al menos en esa cámara era una cosa intermedia entre el digital y el analógico. No me hizo mucha gracia, la verdad. Y acabo de cambiárselo, acabo de cambiarle el sistema de vídeo. Lleva este que veis aquí, es el Wolfsnake, el chiquitín. Bueno, en realidad no es el más pequeño de todos, es el Mini 1S, no es el Mini 1S Lite. Yo he buscado una cámara que tuviera tuercas para poder fijarlo a lo que es el frame. Hay una que es todavía más pequeñita. Esta, para lo que necesitaba, un 85, venía muy bien. Y se lo he cambiado. Se lo he cambiado y lo cierto es que me ha gustado. Este bichillo ha ganado un montón de puntos. Ya lo veréis. Os explico primero cómo es la cámara, cómo la he instalado y luego vemos las pruebas de vuelo. ¡Adelante vídeo! Esta es la caja de la Avatar HD Mini. Vamos a abrirla, a ver qué tenemos dentro. El típico cable USB, que es distinto en casi todas las cámaras. Este es muy chiquitín, como veis. La cámara con el emisor de vídeo, tornillería y también un soporte para hacer la cámara más grande, para pasarla a formato más grande. Y aquí en el fondo la antenita, una antena de estas dipolo. Es curioso porque en la publicidad hasta ahora salía con la otra antena, con la que es tipo lollipop, pero en este caso nos viene con esta antenita. Y ahora que tengo entre manos lo que es la cámara y el emisor, me estoy dando cuenta por qué tiene esta antena distinta a la que yo esperaba. Lo que es el emisor es distinto del que vendían hace 6 meses. Es la nueva versión, es el mismo emisor que viene en el Avatar HD Mini Lite, el mismo que traía hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente el tamaño. Este es bastante más pequeño, con lo cual podemos encajarlo mejor en algunos TinyBubs. Lo que es la potencia de salida, hasta 350 milivatios, la sigue manteniendo. La capacidad de grabación en 1080p o en 720p con 8 GB de memoria lo sigue manteniendo. Sí que cambia la conexión, que ahora es con unos cables soldados que veis aquí, en vez de ser con un conector JST. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, para cambiar los cables es un engorro, pero por otro lado, en algunos montajes puede que quitar ese tamaño extra nos favorezca. Lo que es la cámara sigue siendo la misma que en la primera versión, veis que es muy chiquitina. Estamos hablando de una cámara que tiene un aspecto, digamos que tiene un sensor de 4 tercios, aunque trabaja en 4 tercios y en 16 novenos. Trabaja con una iluminación mínima de 0,001 lux. El sensor es de 1 entre 2,7 pulgadas y el FOV que tiene es de 170 grados. Esto es, abre bastante la imagen. La apertura es de f2. El peso de todo el equipo son 10 gramitos nada más, con la antena sube a 11 gramos, pero veis que es súper reducido. Y reducido también es el precio. Esta versión cuesta en torno a 105 euros, en AliExpress estaba ese precio. Yo la compraba a 91 porque había unos cupones de descuento, lo cual me parece un precio bastante chollo. Y la versión Lite puede llegar a ser pues 1 o 2 euros más barata. ¿Cuál es la diferencia de esta cámara con la Lite? La Lite es más pequeña, tiene, digamos, bastante menos fondo, pero sobre todo no tiene tornillos para insertarla. Por lo tanto, tiene que ir en frames que estén preparados para esa cámara, o si no, la tenemos que pegar de alguna manera. Por eso he preferido yo coger esta versión, que si además llevo a saber que llevaba el VTX nuevo, no hubiese dudado en ningún momento. Prefería una cámara que me diese la posibilidad de atarla con tornillos. ¿Por qué? Porque la voy a utilizar en un dron de 85 milímetros.
Si fuese en 1.65, pues igual me iría a la otra, pero para 1.85 no tiene ningún problema utilizar esta camarilla, la prefiero. Entonces, lo siguiente que va a ser, pues montarla. La voy a montar en este Meteor que veis aquí. Hasta ahora, le falta una hélice, por cierto, hasta ahora lleva el sistema HD0, no me ha convencido mucho, por eso le quiero poner el Walksnail y probar a ver qué tal va. Aprovechando que tengo las dos desmontadas, os quiero enseñar con el sistema HD0. Veis que el cuerpo de la cámara es casi igual, es incluso un poco más pequeño en el Walksnail, aunque el objetivo es bastante más grande. Si no, las dos, como veis, tienen casi el mismo fondo y tienen también tornillo para sujetarlo al frame. Lo que es el emisor, el VTX, es de un tamaño muy parecido. No sé cuál de las dos sería más grande, es que es casi igual, como podéis ver, y no tiene mucha diferencia. Lo que sí es curioso, veis así, que el Walksnail es algo más delgado, sobre todo por las chapas de protección que tiene el HD0. Si no, son casi iguales. Eso sí, esta no tiene grabación, mientras que esta tiene los 8 GB de grabación que os he comentado antes. Voy a hacer el cambio en un momentito y vemos cómo nos queda. Veis que le he estañado directamente los cables que tenía antes, por no andar, digamos, estañando aquí, que tiene unos pads muy pequeñitos. Le he estañado los cables que ya tenía, le he puesto unos separadores de silicona y ahora lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer primero es darle a todo esto silicona líquida para tenerlo más protegido, tanto al emisor como a la controladora del dron. Una eternidad más tarde. Bueno, como veis, las soldaduras ya están hechas. He dado silicona líquida en lo que es, por un lado, la controladora y por otro lado el emisor de vídeo. Lo único que tendría que hacer es colocarlo de esta manera, con la cámara aquí, y ya está montadito. Lo voy a hacer y vamos comentando. Pues ya está, todo instalado. Le he hecho aquí un agujerito para poder meter lo que es la conexión USB del emisor y poder descargarme de ahí los vídeos, porque sí, graba vídeos hasta 8 GB, es una pasada. Y luego aquí tenemos ya la conexión normal del USB del dron. Ha quedado bastante bien, la antena queda bien integrada aquí, veis como de origen, es la misma posición en la que venía la de origen. Y no sé, el canopy de tantos agujeritos ha quedado como está, pero protege muy bien la electrónica. Sí que es verdad que en cuanto a refrigeración va peor, pero la protege bien. Y yo creo que ya está ya listo para volarlo. Y por fin aquí tenéis las imágenes grabadas con esta camarita. La primera impresión que me dio al ponerme las gafas y empezar a volar el dron fue de ¡uf! ¡Qué imagen más buena! Totalmente comparable al de las cámaras más grandes. No sé, es que igual las expectativas que tenía eran algo más bajas. No, yo pensaba que mejoraría lo que había visto en el HD0. Me imaginaba que igual pues sería un poquito mejor que las primeras Nano que hubo en los sistemas DJI, pero es que esto, incluso a la Kadax Nebula Pro Nano que probé hace no mucho tiempo y que yo creo que hasta ahora era de lo mejor o lo mejor que había en cámaras pequeñitas para este tipo de drones, pues lo mejora totalmente. O sea, para mí es una imagen muy nítida, muy buenos colores y mucha luz también, con lo cual pues no hay rama ninja que nos vaya a dar problemas. Ya veis cómo está todo, o sea, la nitidez es total. Luego el balance de colores, el HDR, o sea, me ha gustado en todos los sentidos. Yo lo veo perfecto. Además, veis que la imagen es muy estable, apenas hay ningún corte en todo lo que es la imagen. Si me muevo a distancias normales para un Tinybook, que sería pues 50, 100 metros a la redonda, sin ningún corte, o sea, ni una interferencia. Eso también me dejó bastante alucinado. Incluso, bueno, luego posteriormente veréis al final del vídeo, hago una prueba, empiezo a tirar con el dron, a ver hasta dónde llega, y me hace 200 metros, y justo en esos 200 metros es cuando empiezo a ver un poco lo que son las interferencias. Me asusto y me doy la vuelta, pero si no, es que no hay nada de interferencias. Todo eso unido a que tiene un precio muy bueno
pues por 100 euros o por debajo de los 100 euros, unido también a que tiene un peso súper bajo, muy parecido a lo que es un sistema analógico, un poquito más, pero poco más, yo lo veo como una opción muy buena para lo que sería un sistema digital. Tiene que ser Worksnail, eso sí. DJI en este punto, pues yo creo que está perdiendo la batalla. Es un nicho de mercado en el que no se está fijando y yo creo que es bastante importante. Y es que por mucho que vayamos a hacer una cámara Naked, que hay que atreverse también a hacer lo que es una unidad vista o una unidad link Naked, quitando de todas las chapitas y demás, todavía el espacio que ocupa y el peso que tiene no se parece ni de lejos al de este que os he presentado en este vídeo. Ya me gustaría que me dejarais vuestros comentarios, a ver cuál es vuestra impresión sobre este bichillo, a ver qué os ha parecido, a ver si os ha gustado tanto como me ha gustado a mí. Por supuesto, si el vídeo os ha gustado, darle al like, que eso YouTube lo tiene muy en cuenta y últimamente más que nunca. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque van a venir vídeos, que vamos a empezar el curso a partir de septiembre con vídeos muy majos y que creo que os van a gustar mucho. Muy bien, pilotos, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.